Señor presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, ACODRES, Guillermo Gómez París, muy buenos días. Buenos días, señor ministro Londoño. Gracias por abrirnos este espacio en medio de la penumbra que estamos viviendo. Desde luego que sí, todos lo comprendemos. Y bueno, ¿qué expectativas? Primero, ¿cómo han logrado sobrevivir algunos? ¿Cómo se pudieron reinventar un trabajo a través de los domicilios y a través de la producción de comida que podían ofrecer en sus propias instalaciones? Pero segundo, ¿cuáles son las expectativas con esta apertura que vendrá el próximo 27? La primera pregunta, pues, varios negocios han resuelto vender directamente los productos de sus proveedores. No hay que olvidar que la industria gastronómica es uno de los canales de comercialización más importantes de el agro colombiano, de tal suerte que tenemos ejemplos muy valiosos como el grupo Takami, que está abriendo una vitrina para sus proveedores. Otros negocios han buscado enviar los ingredientes precocidos para que en casa se pueda cocinar de manera práctica los productos que llegaban totalmente preparados antes. Y bueno, han habido negocios que antes no tenían la capacidad de despachar domicilios y hoy lo hacen. Esa no es una operación fácil, señor ministro, es una operación compleja, costosa, y pues solamente el 24% de los negocios en todo el país tienen esa capacidad. También hay que decir que las ventas por cuenta de domicilios apenas equivalen al 12% de lo que se facturaba antes de esta situación, lo que hace que no sea sostenible la industria solamente vía domicilios. De tal manera que esperamos que pues ya no para el horizonte del 27 de abril, sino hacia el 11 de mayo, que es la nueva fecha hasta donde se extendió la cuarentena, puedan ser habilitados unos servicios complementarios que nos ayuden un poco más, como es el take-out o el drive-in, y es que se le permita a una persona por núcleo familiar pedir el alimento preparado y poder ir a recogerlo. Si le queda cerca de su casa, lo podría hacer a pie; si no queda cerca de su casa, lo puede hacer desde su vehículo. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas que usted le ve a esa propuesta? Pues que parece sensata, se le va a abrir la puerta a la industria de la construcción, a una buena parte de la industria manufacturera, ¿por qué no a la industria de los restaurantes, del que depende tanta gente y que podrían ofrecer en estos momentos un servicio distinto, pero un servicio que les resultara rentable a muchas instituciones? ¿Qué perspectiva le ve usted a eso? No, pues con mucha esperanza. Creemos que el señor presidente está haciendo una activación prudente, gradual de la economía, entendiendo que no solamente está en juego la salud física, sino también la salud mental de las empresas, de las familias que derivan su ingreso de las actividades económicas, y creemos que esta reapertura del sector de la construcción, del sector de las manufacturas, va a ser un experimento que permita ver de qué manera podemos irnos ajustando a esta nueva realidad. Y pues no estaría, digamos, si sale bien toda la operación de reactivación de estos sectores, muy seguramente podremos estar aspirando a que se nos concedan esos servicios, porque somos conscientes, señor ministro, que la reunión que generaban los restaurantes de personas, pues es un modelo que se ve seriamente limitado y afectado, y es de donde se derivaba el desarrollo y el negocio principal de la gastronomía. Esa limitación de reunión, de congregación de personas en torno a una mesa, pues necesariamente nos limita a estas opciones de take-out y drive-thru por ahora, pero por supuesto aspiramos que podamos tener esa activación en el sitio de restaurantes cuando corresponda, al menos a un 30% de lo que era la capacidad inicial de los restaurantes.
Bueno, estamos hablando con don Guillermo Gómez París, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica. Y queremos preguntarle lo siguiente, ¿ustedes tenían un estimativo de cuánta gente vivía de esta industria gastronómica antes de la crisis? ¿Y cuántos trabajos se podrían recuperar en este momento y cómo se está haciendo para pagar quincenas o simplemente la gente quedó sin trabajo después de la crisis? Sí, señor, la industria gastronómica le genera 500.000 empleos directos al país, más de 1 millón de empleos indirectos, y esto solamente en la faceta formal. Como muchos sectores productivos de Colombia, tenemos una tasa de informalidad muy alta. Esta es una actividad de la cual deriva su supervivencia una gran cantidad de colombianos. La parte informal son más de 1 millón de personas que derivan su sustento. Estamos hablando en conjunto, lo informal y lo informal, 1,5 millones de personas que pierden su sustento de manera directa. Hasta el momento tenemos un reporte de cerca de 8.000 negocios que ya tomaron la decisión de cerrar definitivamente. Esto equivale a la pérdida de 45.000 empleos. Y realmente lo que se está tratando de sostener, los negocios que se esfuerzan por mantenerse vía domicilio, lo hacen para tener algo de caja que permita pagar las nóminas y defender los empleos de la industria. Siempre he sostenido que una de las virtudes de la industria gastronómica es que no existe la confrontación entre el propietario y los trabajadores, porque esta es una industria de servicio altamente exigente que demanda el mismo o un esfuerzo superior del dueño del negocio al de su personal, de tal manera que el talento humano es fundamental. Y realmente el flujo de caja que estamos teniendo por cuenta de domicilios no alcanza ni siquiera para la nómina. Cuando nosotros hablamos del 12% de los ingresos iniciales de la industria, es un rubro que a duras penas da para pagar o los servicios públicos o el arriendo. Y por eso nosotros habíamos pedido el auxilio del gobierno en ayudarnos a solventar o la parte de arriendos, que pues no se pudo, el gobierno dejó a la negociación con el arrendador esa posibilidad, y el tema de servicios públicos tampoco. Entonces la lucha es muy dura, señor ministro Londoño, porque entre la prioridad de defender la nómina, el equipo de trabajo, y la presión de los servicios, de los arriendos y de los créditos, ya se están viendo los negocios es contra la pared. Muy seguramente vamos a tener que acudir a la ley de insolvencia y pues la etapa que ya se está dando y que no queríamos ver, que era la de quiebras masivas. Pues usted habló de un panorama de penumbras, nos parece que es bastante peor, pero queremos preguntarle para terminar, don Guillermo, ¿y las líneas de crédito especiales? ¿No hay líneas de crédito para que a través de garantías otorgadas por el gobierno nacional los bancos puedan entregar garantías sin estar corriendo riesgo, y que eso facilitaría por lo menos el pago de las nóminas? Sí existen las líneas, desafortunadamente la realidad demuestra que el criterio de los bancos frente a esta crisis no se ajusta a la realidad o a unos principios básicos de solidaridad. Un sector tan expuesto a la quiebra, a la insolvencia como el nuestro, no está siendo objeto de esa irrigación de liquidez tan urgente y tan necesaria para sobrevivir a esta crisis. Y solamente le quiero decir que de los 10.000 negocios que están afiliados a Codres, solo uno ha recibido crédito. De resto, absolutamente todos los empresarios en todo el país les ha sido negado los créditos. He tenido una atención especial del señor presidente del Banco Agrario, a quien le reconozco su interés por apoyarnos en este momento, pero pues la realidad y el balance es que esos dineros no están llegando porque se sigue analizando al cliente como si no estuviéramos en crisis, como si estuviéramos en condiciones normales del mercado.
Y usted entenderá, señor ministro, que no es ayuda forzar al endeudamiento de los negocios cuando no hay ingresos. De tal manera que estamos esperando con mucha esperanza, con mucha fe, la resolución del señor presidente de permitir la activación de 2 sectores productivos de gran generación de empleo, que ese ensayo salga a la perfección, salga bien, para que los demás sectores en cola puedan ir reactivándose y como lo hemos insistido, nuestra mayor angustia es que los empleos y las empresas sobrevivan al final de esta crisis para que el país tenga cómo reactivarse. De lo contrario, señor ministro, lamentablemente la quiebra va a ser general y levantarnos al final de esto va a ser mucho más complicado y mucho más dispendioso. Muchos creemos que esto es una situación de 1 mes, 2 meses, pero los diagnósticos mundiales nos presentan un horizonte más macabro en tiempo y eso pues es una dura prueba para todos los colombianos. Don Guillermo Gómez París, estamos con ustedes, estamos con sus trabajadores, estamos con el país. Aquí nos cayó una tragedia, hay que entender que es una tragedia para todos y no podemos establecer distinciones y no podemos tenderles la mano a unos y dejar en el naufragio que se pierdan en el naufragio otros. Esta es una industria importantísima que tiene contacto directo, pues cómo no, con la producción de alimentos en el país. Le decimos que, tal vez por casualidad, en un minuto estaremos con el doctor Francisco José Mejía, presidente del Banco Agrario, y este tema, por supuesto, se lo vamos a tratar. Los créditos para los empresarios de los restaurantes que lo que hacen es transformar la comida que les llega para convertirlas en platos para sus clientes. Don Guillermo Gómez París, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Gracias, señor ministro, y no dejar perder la esperanza, la fe, la fuerza de nuestros empresarios en Colombia.